Un cordial saludo, queridos amigos. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Recordando que estamos estudiando acerca de Esdras y Nehemías. La vez pasada estuvimos hablando que el pueblo de Dios hizo un pacto, se comprometió. Y en un acto simbólico, los líderes, los nobles, los príncipes de Jerusalén firmaron un documento expresando allí todo el compromiso y el deseo de permanecer fieles a Dios. Al repasar la historia del pueblo de Dios, vemos cuántas veces prometieron lo mismo y cayeron, prometieron y volvieron a cometer los mismos errores que sus antepasados. Aparentemente, esta reforma de los tiempos de Nehemías es la definitiva. No obstante, ante la ausencia del líder, otros líderes quedaron a cargo. ¿Qué habrá pasado con la determinación que el pueblo le había expresado a Dios? ¿Qué habría pasado con el pacto? ¿Será que se mantuvieron fieles o fueron un pueblo reincidente? ¿Cómo este ejemplo nos ayuda a nosotros a darnos cuenta y tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos un compromiso para con Dios y de qué forma, dónde radica el éxito de mantenernos fieles a esas promesas realizadas a nuestro Dios? Por lo tanto, te invito a que te quedes aquí en Lecciones de la Biblia, en este capítulo, para que juntos a nuestros invitados podamos estar conversando acerca de estas hermosas temáticas. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, un pueblo reincidente. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También, por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías, capítulo 13, versículo 22. Capítulo número 11 de esta temporada de Esdras y Nehemías, y ya nos estamos aproximando no solo al término de esta jornada de estudio de esta temporada, sino también al término del año. Aprovechamos, por supuesto, de desear las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes que nos ha seguido semana tras semana, que Dios les prospere y por supuesto ya nos enfrentamos a un nuevo año, nuevos desafíos y por supuesto que mejor a través del estudio de la palabra de Dios y tomar decisiones como estar más cerca de Él, comprometernos y por supuesto que esto se concrete en cosas tangibles. Y para eso es el estudio de esta semana que nos ayuda a entender cuál fue la actitud del pueblo, el pueblo de Israel, de que se compromete, pero luego tal vez fracasa. ¿Qué le faltó? ¿Cuál es el secreto para mantenernos fieles a esos compromisos, a esas promesas ante nuestro Dios? Y para eso, por supuesto, tenemos también invitados en este capítulo. Queremos dar la bienvenida y agradecer, por supuesto, la presencia de nuestro hermano Gustavo Pineda. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo poder acompañarles en esta jornada, también junto a las personas que nos sintonizan en esta ocasión. Y bueno, esperamos que sea un momento agradable y de comunión con la palabra del Señor. Así es. Y también está con nosotros, Pastor Mauricio Montoya. Gracias también por acompañarnos en este capítulo. Muy feliz de poder estar un capítulo más aquí en Lecciones de la Biblia. Así es. Gustavo, cuéntanos. Ya por el tono de voz, ¿no? Cuéntanos un poquito, Gustavo, cuánto tiempo llevas en Chile y a qué te dedicas. Tú ejerces como ejecutivo comercial
Así es. de una de nuestras instituciones que llamamos ACES Chile, ¿no? Cuéntanos cuánto tiempo en Chile, de dónde vienes y de qué se trata también tus labores acá en nuestro país. Sí, bueno, mi acento me delata, vengo de Venezuela. Hace casi 3 años estoy acá en este lindo país, lindo y frío país. Sí. Muy Sin frío embargo, también. ya ahora ha estado cambiando el clima, más agradable. Ujú. Estamos en primavera. Y bueno, agradecido a Dios por las oportunidades que me ha dado acá. Yo de profesión soy ingeniero químico y desde que llegué trabajo para la Iglesia Adventista, justamente como mencionabas en nuestra editorial, que dicho sea de paso, es una bendición contar con una editorial cristiana en este país. Y bueno, allí estoy laborando desde hace 2 años en la institución. Editorial que también tiene una sala de ventas aquí en Santiago. Todos nuestros hermanos, amigos de Santiago pueden venir a conocerla. Y los que estén de paso también, ¿no? Y a través de la página web. Si nos cuentas un poquito, nos Claro. invitas ahí a acceder ahí a ACES. Sí, aprovechando la oportunidad, para los que nos están viendo, tenemos la sede principal de esta filial en Santa Elena 1038, en la comuna de Santiago. Allí tenemos una librería con, bueno, textos variados para la educación integral de la familia, textos de salud para los niños, educación familiar justamente. Y nos pueden buscar también o seguir nuestros materiales a través de www.aceschile.cl. Estamos Ahí está. laborando allí de lunes a viernes, desde las 8:30 hasta las 5:30 de la tarde. Y yo creo que esta semana es clave también, ¿ah? Porque decir a nuestros amigos que el material que nosotros estudiamos aquí en Lecciones de la Biblia lo pueden adquirir, ya sea a través de una iglesia adventista, la más cercana a su domicilio, o también directamente en ACES Chile, ¿no? La Sí. página web, o visitando la sala de ventas ahí en el también Metro Irarrázaval, ¿no? Esa es la referencia. Acá, claro. línea Línea 5. Línea 5, Metro Irarrázaval. Y también pueden adquirir para los próximos 3 meses del próximo año el material que vamos a estar aquí estudiando en la siguiente temporada de Lecciones de la Biblia. Así que ahí está la invitación, ya sea a través de la página web o visitando la sala de venta de ACES Chile. Y por supuesto, aquellas sedes o sucursales de la Casa Editora Sudamericana en diferentes países de Sudamérica también pueden adquirir este lindo material, ¿ya? Así que está hecha la invitación, ¿ya? Es muy bueno seguir el programa también con este material de apoyo. Vamos a orar, ¿les parece? Para que el Señor nos guíe y nos acompañe en el estudio de esta semana. Gustavo, por favor, si nos dirige en oración. Claro, oremos. Queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos das de poder una vez más estudiar tu palabra, reflexionar de manera especial en lo que hemos estado estudiando durante todo este trimestre. Queremos pedir tu dirección, Señor, tu guía, que también te quede con las personas que nos están viendo a través de esta transmisión y que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos motive a una reforma de corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, sí. El pueblo de Dios se había comprometido al menos con 3 cosas muy, muy importantes, trascendentales, que habían abandonado y que retoman con este compromiso. Primero, no casarse de forma mixta, que tal vez lo vamos a explicar con mayor detalle en el siguiente capítulo. Otra de las cosas que se comprometen era observar el día sábado, a guardar la ley de Dios. Y lo otro era el poder ser fieles y agradecidos a Dios, y eso repercutía en la mantención del funcionamiento del templo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Fueron fieles? ¿Qué pasó con este pueblo que tan decididamente dicen, Señor, ahora sí queremos ser fieles a ti? Y la verdad que uno cuando ve esta película dice, bueno, ahora va a terminar la película, es el final feliz, pero no es así. La historia continúa. ¿Y qué nos dice esta historia del pueblo de Dios? La verdad es que la historia del pueblo de Israel es bastante repetitiva y parecerá ser un poco cíclica en cuanto al comportamiento del pueblo. Capítulos atrás ellos se habían comprometido, habían leído la ley, habían orado, se habían arrepentido de corazón. La Biblia menciona esto. Firmaron, tomaron la decisión de ser fieles en estos 3 puntos. Nehemías va, hace un viaje de regreso a Babilonia a cumplir con unas responsabilidades que tenía, y cuando vuelve encuentra que en realidad todo aquello en lo cual se habían comprometido ya no lo estaban haciendo.
Sí, si bien los hechos registrados en el libro de Nehemías que nosotros tenemos no están escritos de forma cronológica, para nosotros el libro termina con malas noticias, o sea, trágico, porque en capítulo 13 justamente, según lo que hemos estado leyendo y lo que mencionaba Pastor, eh, debería ser como el reitero de fidelidad de parte del pueblo para con Dios, porque por alguna razón la Biblia registra que ellos habían firmado el pacto de compromiso, de fidelidad, mas sin embargo cuando Nehemías justamente regresa a ver a su pueblo encuentra otra cosa. Aquí el papel fundamental de los líderes es clave, ¿no? Cuán tal vez peligroso es que la fidelidad, el compromiso de un pueblo dependa de un líder. Eso es aparentemente. No creo que así haya sido, que la culpa en el fondo haya sido de Nehemías que se ausentó. Porque tú te fuiste, Nehemías, el pueblo hizo esto. No. Pero podemos llegar tal vez a cometer el error de que, este pastor era tan bueno, la iglesia estaba despierta, estaba viva, y ahora ese pastor está en otro lado y llega otro pastor. Y ahora la iglesia está muerta, está dormida. ¿Depende nuestra experiencia espiritual del líder que esté de turno? Yo creo, estoy seguro que la influencia del líder tiene mucho que decir respecto a lo que el pueblo hace, mas no debería ser así, en el ideal no debería ser así, porque cada cristiano debería tener algo que nosotros denominamos como motor propio, la capacidad de poder encender esta llama y mantenerla viva independiente de quién esté liderando la congregación o quién esté liderando el grupo. Esto es como lo que suele pasar a veces con hijos que viven con sus padres y pasan los años y los hijos no hacen su vida. Y muy por el contrario, siguen dependiendo de los padres y el padre y la madre al final se vuelven una muleta para el hijo. Entonces el hijo nunca aprende a caminar bien porque siempre está teniendo esto. Muchas veces los líderes y los profetas, no porque ellos lo hayan querido así, no porque hayan hecho las cosas mal, se transformaron en una muleta para el pueblo, porque cuando no estaban las cosas cambiaban. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Moisés con Aarón. Ambos eran líderes, ambos eran reconocidos dentro del pueblo, pero las cosas funcionaban de manera distinta cuando estaba Aarón y cuando estaba Moisés. Ahora interesante que en ausencia de Nehemías, no es que el pueblo queda sin líder. Habían líderes, especialmente también en el templo. No obstante, estos líderes no tal vez seguían al pie de la letra las instrucciones divinas. ¿Qué problema hubo ahí en el templo? Que nos muestran que el pueblo de Dios comenzó paulatinamente a volver a aquellos que se habían comprometido a que nunca más lo iban a hacer. Sí, entre otras cosas, bueno, cuando el Señor nos da responsabilidades o nosotros decidimos aceptarlo en nuestra vida, ya formamos parte de una lista especial VIP, me atrevo a decir que tiene el enemigo para tratar de desviar nuestra atención de las cosas espirituales. Y hay un texto bien interesante que nosotros encontramos en el libro de Efesios que pudiéramos utilizar como plataforma para lo que sucedió en el caso de Nehemías. Encontramos en Efesios capítulo 4 y el versículo número 27, un versículo muy corto que dice: ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros permitimos que en nuestra vida espiritual el enemigo haga lugar, entonces allí comienza la tragedia, porque él solamente está esperando un momento para entrometerse, y comenzó justamente por la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Y allí podemos ver en los primeros versículos del capítulo 13 de Nehemías lo que sucedió cuando se alojó a alguien en el templo, a alguien que no debía, no porque la iglesia fuera mala o que no tenemos la necesidad de los demás, sino que hay un antecedente anterior con esa persona que alojaron en un lugar que no debía. Dice que era enemigo, un amonita, enemigo de Nehemías, opositor. Y no obstante, en ausencia de Nehemías, el sumo sacerdote, no cualquier persona, no cualquier líder, el sumo sacerdote llamado Eliasib, le otorga a Tobías esta chance de poder morar, habitar dentro del templo, un lugar donde no, por derecho, no le correspondía. Ahora, aquí hay un mensaje detrás para el pueblo, para este líder. ¿Qué estaba haciendo Eliasib, en otras palabras? No, Eliasib estaba en alguna medida, cuando Tobías lo propone,
la lección de la escuela sabática tenía una relación un tanto familiar. Ellos tenían un vínculo y él priorizó su relación y utilizó las cosas del Señor para poder sustentar aquello que él necesitaba de manera inmediata. Y aquí se generó una desconfianza por parte del pueblo hacia el templo y hacia el líder, ya que el líder estaba obrando de una mala manera. Cuando se realiza esto, ¿no? En el fondo, aprovechemos que no está Nehemías y así tú puedes, literalmente lo pone en una posición Eliasib a Tobías. Y esto todo surge, yo siempre digo, todo lo que comienza mal, termina mal. Porque estos líderes están emparentados por uniones matrimoniales que no, desde un comienzo, desde el mismo Génesis, está estipulado de que no debían suceder. Esta idolatría, el no compartir la misma fe, produjo una corrupción dentro del mismo templo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ya mencionabas, ¿no es cierto?, que falta de confianza, falta de credibilidad, pero ¿repercute en qué? En cuanto al templo. La cámara o la habitación que se le había cedido a Tobías, enemigo número uno de Nehemías, del liderazgo fiel de la iglesia, era el lugar que estaba reservado justamente para los diezmos y las ofrendas. Así que el pueblo dejó de tener confianza en ello y poco a poco se comenzó a desatender, digamos, las necesidades de las personas que trabajaban para el templo, bien sea los levitas, los cantores, y allí comenzó la debacle espiritual nuevamente. Y hay una malversación, podríamos decir, de los mismos recursos. O sea, no es que el pueblo todos al mismo tiempo dejaron de dar los recursos, sino que fue de forma paulatina y los recursos que entraban eran mal empleados también. Totalmente, lo que llevó como consecuencia incluso a que los cantores, las personas que estaban encargadas del servicio del templo tuviesen que ir a vivir fuera, a los campos, se fueron a trabajar. Entonces cuando vuelve Nehemías ya encuentra que las personas que estaban ahí ni siquiera estaban trabajando, que los recursos habían sido mal empleados y que estaba viviendo una persona que no debía vivir en el templo. O sea, en realidad una mala decisión trajo una seguidilla de consecuencias desastrosas para el pueblo de Israel. Lo que había tomado tanto tiempo en construir, en un lapso de tiempo lo fueron desarmando poco a poco. Uh-huh. El versículo 8 del capítulo 13 dice, esto me dolió mucho, dice Nehemías, cuando él está volviendo, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la habitación. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús llega al templo y también hace algo similar, donde arroja y echa a los mercaderes, a los que estaban haciendo mal uso del templo? ¿Qué denota esta actitud de Nehemías? Claro, la actitud de Nehemías hoy en día en la iglesia puede causar ruido, extravagancia, el atrevimiento, la osadía de la manera como él actuó. Pero allí estaba en juego justamente la credibilidad del pueblo para con los extranjeros. Si nosotros miramos el contexto del Antiguo Testamento, dicho sea de paso, toda la Biblia es un mensaje de misión de parte de Dios para el mundo. Allí se expresa el Evangelio del mundo. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que específicamente acá en el libro de Nehemías es la misión de Dios de poder restaurar al pueblo, no solamente la ciudad, sino también el corazón de las personas. Por eso en este momento Nehemías consideró tomar decisiones drásticas para que el pueblo realmente reaccionara de lo que estaban haciendo. El verso 9 dice, luego mandé que limpiaran las habitaciones e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso, guardando las proporciones de lo que es hoy en día un templo, una iglesia, y lo que era en el pasado. Creo que la reverencia, la solemnidad no ha cambiado. La pregunta es, si Dios es santo, un mueble, un lugar físico, donde Dios esté, así como una zarza en pleno desierto, y Dios le dice a Moisés, retira el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es santo, es por la presencia de Dios. Alguien puede decir, pero ¿qué hay de malo en albergar a alguien? ¿Qué hay de malo en poner este mueble? ¿Qué hay de malo? Y el verso 9, la pregunta es, ¿por qué manda limpiar? ¿Qué hay de malo tal vez en hacer ciertos usos del templo hoy en día? Claro, nosotros tenemos que entender que obviamente hacer el bien a las personas
siempre es correcto, pero hay que guardar las proporciones del lugar en el cual se está. Todo tiene un contexto y todo tiene un uso apartado. En aquel entonces el templo estaba apartado principalmente para los sacrificios y para la adoración, por medio de los cánticos. No estaba preparado para albergar a personas que no fueran del pueblo de Israel. ¿Se podía albergar a alguien por necesidad? Obviamente sí, pero no en el templo. Había un montón y una ciudad que podía recibir a personas. La Biblia invita a la hospitalidad, pero no es el templo el lugar para hacerlo. Más todavía cuando en realidad esta persona había sido un detractor del avance de la obra de Dios, que había acusado, que había atacado esta gran misión que se había encomendado, y cuando se encuentra en realidad lo único que queda por hacer es sacarlo. Y hay algo bien interesante, porque si se manda a traer los utensilios, significa que se sacaron los utensilios para que él pudiera estar ahí. O sea, se reemplazó un lugar que era específico de Dios, que era especial para Dios, para colocar una persona, y eso no tiene lugar. Y ahora, si nosotros sacamos una lección de eso, quizás Dios debería tener un espacio también en nuestro corazón. ¿Y será que en realidad una persona o alguna cosa puede que esté ocupando el lugar que es de Jesús? Exacto. Y tal vez esa reforma, ese cambio parte por esa limpieza que hizo Nehemías físicamente, y nosotros también, una purificación, una obra especial de limpieza de nuestra vida y corazón. Queridos amigos, nosotros vamos a hacer un alto, usted permanezca, ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Queremos que, por supuesto, usted entre en contacto con nosotros a través de todos los medios que tenemos. Uno de ellos, el correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. De esa forma usted nos puede dejar sus mensajes, sus sugerencias, y por supuesto a través de las plataformas digitales como nuestro canal ahí en YouTube, y también nos puede dejar sus comentarios desde donde usted nos sintoniza. Queremos saber, sabemos que hay muchos amigos de los Estados Unidos, de Centroamérica, aquí mismo en Sudamérica y otros lugares del mundo. Qué maravilloso es ver que estamos todos con un solo propósito en torno a la palabra de Dios y también orando los unos por los otros. El versículo 10 en adelante continúa la historia y comienza ahora las restauraciones. Vemos que el templo se ha corrompido, los líderes también son corruptos, y Nehemías y Esdras también han manifestado a través de todos los capítulos de que son llamados a hacer reformas importantes. El verso 10 dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Y aquí había una frase tremenda, ¿no? Una pregunta. Entonces reprendí a los oficiales diciéndoles: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Después los reuní y los puse en sus puestos. ¿Por qué la casa de Dios está abandonada? Hay un dicho que dice: si 2 errores no hacen un acierto. ¿Qué significa esto? Ya se había cometido un error al traer a una persona que no tenía que estar ahí, pero ese error no se iba a corregir dejando de dar a la casa del Señor lo que era de la casa del Señor. A veces nosotros decimos que porque una persona hizo las cosas mal no va a ser justificación para que nosotros también lo hagamos. Los diezmos y la ofrenda era parte de la vida espiritual del pueblo de Israel. Y no por el hecho de que el sumo sacerdote en aquel entonces, que era Eliasib, estuviese haciendo las cosas mal, justificaba al pueblo de dejar de hacerlo. Y en ese momento aparece Nehemías y él dice lo siguiente: ¿por qué es que la casa del Señor está abandonada? Entonces, cuando la casa del Señor está abandonada, no es responsabilidad del sumo sacerdote. O sea, en realidad sí lo es, perdón. Sí es responsabilidad del sumo sacerdote, pero también es responsabilidad del pueblo. Entonces ahí es cuando entendemos que 2 errores no van a convertirse en un acierto porque el segundo trate de corregir al primero. Cuán importante es la transparencia, que el pueblo hubiese estado viendo que las cosas efectivamente se estaban haciendo bien como Dios así lo señala. ¿Qué podemos hablar de la iglesia adventista? Tal vez nuestros amigos que no necesariamente conocen en detalle cómo es el funcionamiento, porque mal que mal, en todo lugar,
surgen noticias de cómo algunas iglesias evangélicas o algunas denominaciones cristianas, el tema de las ofrendas, el uso de los diezmos siempre está ahí como un tema muy sensible. Pero, ¿qué podemos decir? ¿Cómo es la iglesia adventista? Y especialmente, Gustavo, que tú trabajas en el área comercial de una de nuestras instituciones, pero que también eres un miembro de iglesia. Sí, justamente lo que tú mencionabas, hay personas que les cuesta tener confianza con respecto a lo que tiene que ver con dinero. Hay personas que meten en un mismo saco, digamos, el mundo cristiano especialmente por el tema de la falta de confianza en qué se hace con ese dinero, si es para alimentar al pastor, a su familia, que porque mira que tienen grandes casas. Nosotros principalmente devolvemos el diezmo porque Dios lo ordenó y eso no tiene cuestionamiento y es un mandato bíblico. Además de eso, nosotros devolvemos el diezmo porque es una forma de nosotros adorar a Dios. Nosotros adoramos a Dios cuando devolvemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas porque reconocemos que Él es el que sustenta todas las cosas. Que aunque la casa esté a mi nombre, que aunque el automóvil tenga mi nombre, le pertenece a Dios porque por su misericordia y por su amor permitió que yo tuviera esas cosas. Y solamente me pide el 10% del total de lo que a mí me da para yo, en reconocimiento, saber de que lo que ha llegado a mi mano es porque así su voluntad lo ha permitido. Hoy en día la iglesia adventista, así como sucedía en el tiempo bíblico, se mantiene o la gestión eclesiástica se puede llevar a cabo y la predicación del evangelio justamente con los recursos que cada persona fiel devuelve al Señor según los parámetros bíblicos, tanto la 10ª de sus ganancias como la ofrenda, reconociendo a Dios un motivo de gratitud en su corazón. Y de esa manera el evangelio puede llegar a cualquier país. Se mantiene instituciones como esta, medios de comunicaciones, colegios, se pueden enviar misioneros a otros países también, y todos esos recursos justamente es posible tenerlos con la devolución de los diezmos y las ofrendas. Y un aspecto importante es que está el conocimiento también de cada uno de los miembros de la iglesia. Totalmente, cuando nosotros vemos estos informes en las iglesias locales, por lo menos en el distrito, tratamos en lo posible de manera trimestral dar informe de las tesorerías de las iglesias, que es muy importante decir que no están a nombre de una persona, sino que están a nombre de la iglesia, desde las asociaciones que son las organizaciones administrativas por campos hasta la Unión Chilena. Ninguna cuenta o algo en particular está a nombre de una persona en específico, sino que todo pertenece a la iglesia, por decirlo de alguna manera. Entonces puede pasar la persona y eso no está en poder de un individuo en particular. Y las personas tienen la facultad de preguntar, de saber, y a la vez también nosotros vemos evidencia del crecimiento de la iglesia, producto de la fidelidad también de nuestros hermanos. Dicho sea de paso, el pastor en nuestra iglesia en ningún momento toca los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Ahí en cada iglesia local se elige un tesorero, hay personas que por medio de una junta administrativa, a través de votación, que es nuestra forma de gobierno representativa, se eligen personas idóneas para que puedan administrar esos recursos y lleguen a los destinos por los cuales se han planificado. En términos prácticos también es interesante que yo tengo mi diezmo y lo pongo dentro de un sobre. Esto todo se hace de forma planificada porque es un acto de adoración, no es algo espontáneo del momento. Y en el contexto de la adoración litúrgica, en el culto, yo también adoro al Señor con mis diezmos, con la devolución de los diezmos. Y por lo general, aproximadamente a la siguiente semana, cuando vuelvo a ir a la iglesia, yo recibo el mismo sobre que en la primera instancia llevaba el dinero, el diezmo. Ahora lo recibo de vuelta porque ese sobre tiene mi nombre y viene con un recibo o comprobante. Y queda un registro, e incluso cada persona, cada miembro de iglesia, hoy en día, y recuerdo perfectamente que la temporada anterior, mostramos un aplicativo, una aplicación de los dispositivos móviles para saber cómo es la distribución presupuestaria de nuestras iglesias locales. Otra cosa también es saber, ahí aparece el histórico, de lo cual yo también he donado. Le he devuelto al Señor, es decir, de la mano de la tecnología para fomentar
la transparencia, la veracidad, para evitar lo que aconteció aquí, que es inevitable. Cuando algo huele mal, cuando algo no está claro, automáticamente la iglesia va a comenzar a reaccionar tal como tal vez lo hizo el pueblo, aunque no debería, pero es una reacción completamente humana y de forma natural. Hay algo que yo creo que es importante decir, es entendible, mas no es aceptable. Ujú. ¿En qué sentido? El Señor dice que nosotros cumplimos con la parte que nos corresponde con el Señor. Entendemos por qué el pueblo quizá en aquella circunstancia lo hizo, pero Nehemías en particular deja en específico que no era correcto hacerlo. Y ahí también recordemos que el Señor, si es que en algún caso, particularmente aquí también sucedió, el Señor ya es el encargado de tomar acciones con aquellas personas que hacen mal uso de los dineros que no son de ninguna persona y en realidad son de Dios. Ahora, el diezmo nos transforma en todos iguales dentro de todas nuestras diferencias. El hecho de que no sea una cantidad, sino que sea algo porcentual, habla de que el diezmo es simple, sencillo y es equitativo, ¿no? Todos tienen la oportunidad, desde los más pequeños hasta las personas que tal vez, grandes empresarios, etcétera, pero lo importante aquí es esa señal de obediencia y también de fidelidad al Señor, ¿no? Sí, de hecho es una de las formas en que nosotros podemos demostrar que amamos a Dios. Por lo menos hay tres cosas en las cuales nosotros podemos medir nuestro termómetro espiritual, porque es fácil cuando se pregunta ¿y cuántos aman a Dios? Sin levantar la mano, pero podemos verlo reflejado en la vida de una persona, por ejemplo en la asistencia, ¿verdad? Los cultos regulares, a la congregación colectiva, en la devolución de los diezmos y las ofrendas, y en la preocupación justamente por la obra de Dios, ¿sí? Si una persona deja de asistir, dice, bueno, mejor como que sintonizo en la televisión o me quedo viendo la novela y voy la otra semana. O, por ejemplo, esta vez no tengo para dar o como, ay, recibí mucho. Es como complicado desprenderme de un porcentaje más alto. Ya comenzamos a ver cómo una persona espiritualmente se va enfriando. Si nosotros amamos a Dios, sin reserva vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Por eso Nehemías, aparte de que era el guardián de la ley de Judá, que la ley de Judá era justamente la ley de Dios, tenía oficialmente las atribuciones para protegerla. De igual forma nosotros, si a nosotros nos duele la obra de Dios, entonces vamos a participar activamente en su causa, ¿sí? Justamente porque amamos a Dios y de forma automática y no tenemos que esperar la reprensión o que alguien se nos pare firme a corregirnos, sino que de manera automática vamos a aceptar la voluntad de Dios y con agrado vamos a devolver lo que a Él le pertenece sin cuestionar el destino que ello tenga. Con agrado vamos a asistir a la iglesia porque es como la sed del alma que nosotros tenemos y de esa manera nosotros vamos a darnos cuenta que estamos amando a Dios. Uh-huh. Es interesante notar el detalle entre el versículo 12 y 13. El verso 12 dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Por qué? Por la amonestación que Nehemías realiza. Y el verso 13 es un accionar posterior a que el pueblo trae los diezmos. Luego puse por mayordomos o administradores de ellos, de los recursos, al sacerdote, y comienza a mencionar a Selemías, a Sadoc, a Pedaías, ¿no? Ahí están los nombres y dice, ellos se encargarían de repartir las porciones a sus hermanos. Es decir, el pueblo trae los diezmos, no porque ya antes Nehemías había puesto gente y el pueblo dijo, sí, estamos conformes. Nos gustan estos líderes. Entonces vamos a dar. Ahora sí vamos a dar el diezmo. El diezmo no está condicionado a quién está de líder, cómo se está administrando, si es de forma asertiva o errada. Es interesante que ante la amonestación de fidelidad, el pueblo responde y trae los diezmos. Y coincide que Nehemías, este líder, elige otros líderes también para la distribución y el trabajo. ¿Cuántas veces, muchas veces podemos condicionar nuestra gratitud por medio de las ofrendas? Porque hay un proyecto, porque hay algo, porque la iglesia tiene un proyecto, porque aquí y allá, o porque me va bien, o no sé. Tantas circunstancias que relativizan nuestra gratitud a Dios y también incluso puede afectar a nuestra fidelidad a través del diezmo. Creo que es importante decir que la fidelidad no es condicional.
Nosotros vemos la mayor muestra de fidelidad por parte de Dios, que Dios siempre fue fiel, independiente de que el pueblo fuese o no fuese un pueblo correcto. De la misma manera, nuestra fidelidad al Señor no puede tambalear en base al resto de las personas. Nosotros debemos cumplir primeramente con Dios y en base a eso el Señor se encargará de lo demás, pero la fidelidad nunca puede ser condicional. Sí, el Señor nos llama a una obediencia a toda costa, a toda prueba, y que justamente nosotros, sin importar el entorno en que se desplomen los cielos, podamos simplemente hacer su voluntad sin cuestionar justamente las medidas que, digamos, a los... A las consecuencias. Claro, Ujú. exactamente. Ahora, termina esta parte, ¿no?, del texto, el verso 14, dice: acuérdate de mí por esto, y no borres las misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Aquí vemos a un líder que está preocupado y que le dice al Señor: Dios mío, acuérdate de mí. Misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Vemos a un hijo de Dios preocupado, involucrado en los servicios de Dios. No es un mero espectador. Cuán importante es que nosotros, ya que hoy en día cada vez vemos como que la gente solo va como a ser espectador de un culto. El ser partícipe de una iglesia, de una familia espiritual, involucra que nuestro interés también pueda estar en el servicio de Dios. Vamos a hablar especialmente acerca de cómo esto se relaciona con el día sábado también. Yo sé que ustedes quieren responder inmediatamente, mantengan ahí la idea. Queridos amigos, vamos a hacer un corte, un alto, y ya vamos a ver cómo se relaciona, cómo me puedo integrar, involucrar en un culto, y especial también con el día sábado. Ya regresamos. Actualmente hay mucha injusticia social. Los niños sufren maltrato. Se discrimina por raza, edad y sexo. Las personas adineradas se enriquecen a costa de los pobres. Personas inocentes pagan condenas que no merecen, y la lista suma y sigue. Estamos tan acostumbrados a esta realidad que pensamos que siempre va a ser así. Pero dice la Biblia que habrá un juicio divino y que cada uno pagará conforme a sus obras. Si el juicio es divino, ¿quiénes serán los testigos? ¿Quién será el juez? ¿Quién será el abogado que nos va a defender? ¿Y por qué ley seremos juzgados? Estas y otras preguntas podrás responder mediante esta revista de estudio llamada La Biblia Habla. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Y ya nuestro último bloque aquí en Lecciones de la Biblia, queremos recordarle, usted acaba de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene para cada uno de ustedes. Anímense, escríbanos, háganos llegar ahí su nombre, su dirección, para que vía postal el material de forma gratuita pueda llegar directamente donde usted se encuentra. Estamos hablando acerca, o dejamos ahí el versículo 14, un pedido de parte de Nehemías: acuérdate, oh Dios mío, de mí, ya que yo hice misericordia en la casa de Dios, y se preocupó del templo, ¿no? Y fue parte activa. Extrayendo homiléticamente, la verdad, más que una aplicación teológica, homiléticamente, ¿de qué forma nosotros, era la pregunta, podemos involucrarnos mucho más de ser tal vez un mero espectador con respecto al culto? Claro, la verdad es que en el tema del culto nosotros muchas veces estamos en una posición un tanto pasiva, ya que son pocos los que participan, sobre todo en iglesias que son muy grandes. En realidad el culto en general tiene un servicio que es bastante importante y que a veces nosotros consideramos que no es así, y es el tema de la adoración. El momento en que yo estoy sentado en una banca, no estoy solamente calentando un asiento o mirando una predicación, yo estoy adorando. Y en un culto particularmente esa sería mi actividad, pero a la vez también cuando salgo fuera del culto yo tengo un ministerio el cual cumplir, y yo no fui llamado a ser solamente un espectador de lo que se hace, yo fui llamado a ser un ente activo dentro de la iglesia.
Cierta ocasión Jesús estaba sentado precisamente en el templo, mirando la adoración, mirando aquello que el ser humano tal vez no puede mirar. Y vio una viuda, todos conocemos la historia, ¿no? Y Jesús vio aquello que otros no pueden ver, un acto de adoración. ¿Será que la actitud con la cual nosotros adoramos, porque decimos, ¿cómo puedo dejar de ser espectador? Si no canto, si no toco un instrumento, si tal vez no tengo el don de la predicación, ¿qué más puedo hacer? Pero no estamos hablando tanto de tareas que podemos hacer, aunque son muy, muy importantes, sino partiendo por la actitud que tenemos cuando estamos adorando. Sí, es importante separar la rutina de lo que nosotros hacemos con realmente la razón o la convicción que yo tengo al adorar a Dios. Hay personas que desde pequeño no conocen otra cosa que ser, digamos, adventista del séptimo día o profesar un cristianismo y ha sido la religión de sus padres y yo voy a la iglesia porque mis papás me llevaron y yo estoy viniendo y ya se vuelve como cierta rutina el tema de ir a la iglesia. Pero el deseo de Dios es que nosotros preparemos nuestro corazón para el encuentro con Él, que sea la cita más esperada de la semana. En el caso de nosotros que adoramos en el día sábado, que nos congregamos en este día, porque según la Biblia Dios así lo quiso y lo ordenó y por eso separó este día. Y justamente lo que para unos pudo haber sido algo fuera de lugar, en esa situación de Jesús, cuando vio a la viuda justamente y así con otros personajes, Jesús vio más allá de lo que las personas o los líderes, digamos, de iglesia pudieron ver en ese momento y es justamente la necesidad y el deseo de encontrarse con Él. Y aquí encontramos algo interesante porque en relación a lo que ustedes han planteado, el pueblo se había previamente comprometido a guardar toda la ley de Dios, pero de forma muy especial y explícita el cuarto mandamiento, observar el día sábado. Y vemos acá en el verso 15, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en sábado, que acarreaban manojos de trigo y cargaban los asnos con vino, y también de uvas, de higos, etc. Es decir, el énfasis está puesto, vi a algunos, no todos. Y Nehemías toma una actitud de amonestación. Pero ya se había hecho una práctica en aquel momento. Nosotros podríamos ver el tema referente al sábado, o denominémoslo mejor con otro nombre, referente a la mayordomía. La mayordomía sea de los diezmos en el día sábado y tiene que ver con la preparación. En realidad las cosas que a nosotros nos importan las preparamos. Nosotros nos volvemos ente activo en el momento en que nos preparamos y dispusimos nuestro corazón para algo. El día sábado no solamente es un día en el que dejamos de hacer las cosas, sino que nosotros preparamos para que el día sábado pueda ser un día especial. No es que nos llegó el día viernes y cortamos de hacer lo que estábamos haciendo y el día sábado hicimos lo que nos alcanzó. Nosotros preparamos el momento de una manera especial. Lo mismo pasa con los diezmos y las ofrendas. No es que yo llegue el día sábado y pasa el alfolí, yo me meto la mano al bolsillo y saco lo que había. Yo en realidad preparo mi ofrenda porque mi ofrenda es un sacrificio. De la misma manera que Cristo preparó su propio sacrificio para con nosotros, nosotros tenemos que preparar aquello con lo cual nosotros adoramos. En aquel entonces yo me imagino, pienso en mi corazón que fue así, poco a poco fueron perdiendo el sentido de preparación para el día sábado y se volvió un día más. Y luego ya ni siquiera preparaban, sino que iban apagando los incendios que iban surgiendo en el día. Porque decía que eran algunos, no que eran todos, y las prácticas parecen ser no tanto trabajo recurrente durante el día, sino más bien cosas que no alcanzaron a preparar muchas veces. Entonces ahí está la pregunta, ¿será que nosotros nos estamos preparando para el día especial? ¿Será que estamos preparando nuestra oración? ¿Será que estamos considerando que es realmente especial? Porque las cosas que no son importantes las hacemos, las cosas importantes las preparamos, que es distinto. Habían extranjeros también, interesante, que eran motivados a transgredir el sábado por extranjeros que llegaban el día sábado y traían sus productos, sus mercancías, etc. ¿Cómo también nos afecta el entorno hoy en día para ser cuidadosos de no transgredir el día sábado? Sí, dicho sea de paso, ya ellos hace un momento habían comenzado a tomar decisiones erradas y cuando nosotros poco a poco comenzamos a debilitarnos espiritualmente, ya lo que para nosotros era una premisa definitiva o el ser fiel a Dios, por ejemplo, en este caso el mandamiento de la observancia del día sábado,
ya como que comienza a doler un poco menos y comenzamos a permitir cosas en nuestra vida que poco a poco nos van a ir alejando de Dios. El plan de Dios es que los pueblos extranjeros conocieran al Señor por medio de la influencia del pueblo judío, justamente. Cosa contraria que sucede en el Nuevo Testamento, que hoy nosotros vamos y traemos a las personas, porque Dios dijo, vayan y búsquenlo. En este caso, en el Antiguo Testamento y en el entorno de Nehemías era que los pueblos vengan y vieran. Y sucedió completamente lo contrario y comenzaron a dejarse influenciar justamente por las costumbres paganas. Y allí, bueno, vemos inclusive que Nehemías mandó a cerrar las puertas porque se agolpaban allí justamente a las puertas de la ciudad para comenzar a comerciar. Y obviamente el pueblo tenía sus intereses o sus pensamientos no en adorar a Dios, sino en para ver qué beneficios económicos podían tener. Podríamos utilizar la alegoría quizá del barco, que el barco tiene que estar en el agua, pero si el agua entra al barco, el barco se hunde. Entonces, bajo esto, el pueblo no era un pueblo abstraído del resto de las naciones, muy por el contrario, tenía que ser un pueblo conocido. Ahí estaba la misión del pueblo. Ahí estaba la misión, pero tenían que conocerlos por algo distinto, por algo diferente. No porque hicieran lo mismo que ellos. Entonces, cuando llegan estos comerciantes, de hecho, práctica la de Nehemías es cerrar el paso a ellos, incluso colocar gente para que ellos no entraran a la ciudad. Y él hizo todo lo posible para poder salvar a su pueblo. Y qué interesante estas dos palabras, ¿no? Separar y cerrar. El capítulo comienza hablando de que había que separar a los hijos de Dios de los extranjeros, de los que no tenían la misma fe, no en un acto xenófobo, no, separar por un tema de fe. Y acá en el versículo 19 sucedió pues que al caer la tarde, antes del sábado, ordené que lo que tú mencionabas, se cerraran las puertas. Entonces, lo que debería haber sido el plan original, como Gustavo mencionaba, de que los extranjeros vinieran para conocer de Dios, al final tuvieron que separarlos y cerrarle las puertas por culpa no de que la misión haya fracasado, sino que el pueblo no estaba enrolado en su papel de ser bendición inclusive para las naciones extranjeras. Sí, justamente Nehemías está muy preocupado por su pueblo. Él sabía las bendiciones que habían detrás de guardar el día sábado, prescritas en Deuteronomio 28, y por eso se esforzó en poder proteger al pueblo. Claramente es cierto, la intención de Nehemías en ese instante era poder salvaguardar a su pueblo, y a la vez también estas bendiciones son para nosotros el día de hoy. En el hecho de pensar que en realidad nuestra fidelidad no puede estar condicionada a las circunstancias. Sabes que la lección del día de hoy ha estado muy, muy buena, pero el tiempo se nos acaba, ¿verdad? Así que es necesario que podamos repasar un poquito acerca de lo que hemos aprendido en este capítulo, y para eso vamos a dejar al pastor Joel con el resumen de la lección del día de hoy. Muchas gracias, pastor. Es así, queridos amigos, estamos a punto de repasar, al menos tenemos para esta semana 3 ideas centrales que es muy importante considerarlas y poder compartirlas juntos. Allí cada día sábado estamos siempre invitando para hacer lecciones de la Biblia junto a nuestros amigos. En una escuela sabática, el poder compartir. ¿Dónde? En cada iglesia adventista el séptimo día. ¿Cómo saber cuál es el templo más cercano a mi casa? Bueno, a través de la página encuentraunaiglesia.org usted sabrá cuál es el templo más cercano. Cuando se logra una gran reforma dentro del pueblo de Dios, aparentemente allí debería haber terminado esta apasionante película, con un final feliz. No obstante, la historia bíblica continúa. Nehemías, por un tiempo indefinido, vuelve hasta donde estaba el rey, Artajerjes, y luego él regresa a Jerusalén. Al momento de regresar se encuentra con un pueblo reincidente. Todo lo que habían prometido, aquello que habían firmado, aquellas experiencias pasadas que dijeron nunca más nosotros queremos repetir lo que hicieron nuestros padres, en poco tiempo ya estaban haciendo exactamente lo mismo y continuando con esta historia lamentable del pueblo de Dios. A tal punto que existió corrupción en el templo, entre Eliasib, Tobías, no solamente esta intromisión de alguien ajeno al templo para ocupar una habitación que era de los tesoros, los utensilios del Señor, para que esta persona pudiese morar allí, sino también la corrupta distribución de los recursos
del templo para los cantores, para los levitas, los que asistían los servicios religiosos. A tal punto que estos tuvieron que salir de la ciudad, ir a los campos y poder allí sustentar a sus familias, tal vez trabajando la tierra, los animales, porque no encontraban el sustento que Dios había provisto para ellos en el mismo templo. Parte de la restauración entonces, cuando Nehemías llega, no solamente fue su actitud de echar a Tobías, este enemigo de la causa de Dios, sino también restablecer los diezmos y ofrendas. Nuestro deber de fidelidad para con Dios, pero también la muestra mayor de gratitud como son las ofrendas, la cual permitía el funcionamiento y la manutención o el sostenimiento de todos aquellos que estaban involucrados en la obra de Dios. De la misma forma, cuán importante es conocer, transparentar el buen funcionamiento tanto de los diezmos como de las ofrendas, que es usado para el avance de la obra evangélica y de la predicación del Evangelio. Y como consecuencia, hubo que también restaurar el día sábado. El pueblo, este mandamiento tan trascendental e importante, que trasciende al pueblo judío y que está vigente hasta nuestros días junto con el resto de los 9 mandamientos. Restaurar el día sábado. ¿Cómo afectan las influencias externas, por ejemplo? Cuán importante es el día de reposo, porque me hace partícipe y es parte crucial de la adoración. Y por último, para destacar, en cada uno de estos elementos encontramos una actitud de un líder, de Nehemías, con valentía, con vehemencia, con seguridad, teniendo la plena convicción de lo que él estaba haciendo y pidiendo al pueblo era la voluntad de Dios. Queridos amigos, sin duda alguna que también en este capítulo Dios tiene una invitación para cada uno de nosotros. Querido amigo, historias como esta traen esperanza a nuestro corazón, teniendo la certeza que aunque hayamos pecado y aunque hemos caído, podemos levantarnos nuevamente. El pueblo de Israel cayó una tras otra vez, pero siempre estuvo ahí la misericordia y las promesas de nuestro Dios. Te invitamos en este momento para pedir fuerza del cielo, para mantenernos fieles, para evitar la corrupción, para poder mantenernos siempre fieles respecto a la evolución de aquello que no nos pertenece, que son nuestros diezmos y que son nuestras ofrendas. Y de la misma manera también para guardar este día tan especial que es el día sábado. Te invito a hacer de aquello algo especial en tu vida, no simplemente una responsabilidad, sino a vivirlo como un privilegio. Vamos a orar en este momento por ti, por tu familia, para que todos ellos puedan disfrutar de estas maravillosas bendiciones. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, agradecemos por tu bendición, por tu dirección. Agradecemos porque a través de tu palabra, Señor, tú nos muestras el camino que debemos seguir. Porque a través de tu palabra, Señor, y a través de los diezmos y las ofrendas, podemos reconocer cuán bueno tú eres con nosotros. Y a la vez también a través del día de sábado reconocemos que tú nos has liberado y que tú nos has creado, Padre. Quédate con cada amigo que nos está viendo en este momento y quédate con cada uno de los que estamos aquí también en este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Gustavo, Mauricio, por habernos acompañado y participado del capítulo de hoy. Y por supuesto, juntos queremos a cada uno de nuestros amigos agradecerles la compañía también aquí en Lecciones de la Biblia. Nos despedimos, pero manténgase en sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que Dios te bendiga.